Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. No requiere presentaciones y por supuesto es nuestra manera de saludar, celebrar el Día del Trabajador Radial en el estudio junto a los tenores. Vladimiro Memisa, bienvenido Vladimiro, gracias por estar acá. Muchas gracias, un gusto estar en este programa que yo seguía de manera permanente mientras estaba en Punta Arenas, ¿no? Y cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago también ahora. Así que es un gusto y además de estar con rostros que me hablan de la cercanía a través de los años que hemos logrado a través de este medio precisamente y el fútbol. ¿Cuándo partiste en radio, Vladimiro, y cuántos años trabajaste en la radio? No, es que eso ya es inconfesable. Es que de verdad, mira, yo estoy escribiendo un resumen de lo que ha sido la vida, ¿no? Y yo digo de que tuve un tremendo privilegio que no se puede repetir en ninguna parte ni en ninguna circunstancia. Que un niño de 10 años tuviera la posibilidad de relatar fútbol en una radio. Y yo tuve esa posibilidad a los 10 años en Punta Arenas. Y bueno, nunca más me alejé del micrófono definitivamente, ¿no? ¿Por qué se dio esa posibilidad a los 10 años? A los 10 años. Bueno, saludo a la Radio Polar de Punta Arenas, donde llegamos ahora a través de ADN, ¿no? Con mucho afecto porque... Ahí le están llamando. El teléfono, debe ser Punta Arenas. No. Alarma de gol. Mañico Román. No, mira. Mañico Román de Alarma de Gol. Alarma de Gol. ¿Escuchamos dónde? ¿Escuchamos dónde? ¡Qué maravilla! Una época fantástica en el fútbol. Bueno, yo llegué porque hubo un hombre muy importante en mi vida también, Alfonso Cárcamo, Cocho Cárcamo. Él hizo un programa para los niños. Ha sido un programa de radio que se trasladó posteriormente a la cancha, con los niños de la ciudad, de los distintos barrios. De allí salió Mario Galindo. Entonces yo jugaba por el equipo de mi barrio, era 8, ¿no? E iba a la radio a representar a mi barrio. Entonces yo siempre cantaba. Y se me acabó el repertorio. Entonces el animador me dice, oye, ¿no sabes otro tema? No, le digo yo, pero puedo relatar un partido de fútbol. Y relaté un partido imaginario. Danilo, que es tan amigo de las estadísticas, lo tiene que recordar en ese partido tan accidentado, no en el partido, sino todo lo que precedió al partido, finales del Sudamericano del 55, gol de Micheli, Argentina 1, Chile 0. Ese fue mi partido imaginario. Y nunca más salí del micrófono. Pero es que tenía, lo que me preguntaste hoy, que al final el partido de fútbol en radio es un libro, y eso es el partido imaginario que dice Vladimiro. Sí. Porque uno se imagina el partido. No, claro, a ver, tú tienes que intentar abrir la imaginación de la gente que te está escuchando. Yo creo que la radio es magia. La radio es magia. ¿Cómo describes tú todo lo que está en torno? No es solo ir tras la pelota de fútbol. No, yo pienso que hay que entretener a la gente que te escucha a través de la radio, contando lo que ocurre en el entorno. Yo jugaba en mi época con el vendedor del café, ¿ustedes se acuerdan? El ex árbitro, fútbol amateur, él arbitraba en el fútbol amateur. El grandote, sí, el que era hincha Lauda. Café. El que era hincha Lauda. Claro, el hincha de Lauda, sí. ¿no? Yo jugaba mucho con el café, y uno logra también una cercanía con los jugadores, le grababa previamente, entonces yo decía, ¿a dónde la va a tirar Aravena? Y él me decía, a la izquierda, Vladimiro. ¿Ah? Entonces, bueno, jugábamos, hacíamos un libreto maravilloso, ¿no? Yo siempre he dicho, el relato del fútbol es un pentagrama. Un pentagrama. ¿Me puedo agarrar de eso? ¿Por qué cambió? ¿Culpa de el periodismo o culpa del jugador? A ver, pero yo creo que hemos pasado por etapas en el relato deportivo chileno, ¿no? De brillantes a buenos y a regulares. Como todo lugar, como toda circunstancia, como el fútbol mismo. Como el fútbol, por eso. Como el fútbol mismo. Sí. Bueno, muchos dirán, no, la televisión. Yo pienso que la radio no es competencia para la televisión, viceversa. Son complementos. Y yo creo que, mira, así como tuvimos, Chile fue generoso, figuras como Gustavo Aguirre, Nicanor, Molinari, Perfume de Gol, el doctor Samuel Martínez, Darío Verdugo, Sergio Silva, Hernán Solís, Abraham Dueña, Sergio Planels,
Esteban Lobo, relatores maravillosos en una época. Ahí alcanzó a engancharse en esa camada generacional Raúl Prado, que hacía los preliminares de Gustavo Aguirre, y el Gringo Marvich. El Gringo Marvich ya pertenece a esa camada, alcanzó esa camada, y yo llegué ya a Los Conchos, logré hacer realidad un sueño. Yo niño, mi ídolo, llegué al micrófono escuchando onda corta, no había lo de hoy, el satélite, no existía esto que molesta tanto, que es el celular. Estaba el chupete también. ¿Quién dices tú? No estaba el chupete. No, pero ahí estaban gente como Valdemar Christensen, gente buena. Holguín, el chico Figueroa, Víctor Hugo Farfán, controles inolvidables, Ricardo Codocedo, Felipe Buletis. Ellos fueron controles. Y la radio es esto. La radio no solamente son las voces, es un complemento, el respeto de la gente que está tras las perillas y que generalmente pasan inadvertidos, siendo trascendentes. Bueno, esa fue una época maravillosa del relato deportivo, y yo decía, cuando niño mi ídolo fue Darío Verdugo. Y yo conozco a Darío Verdugo por alguien que ha sido muy importante en la historia de la radio, Luis Hernández Parker, y tribuna política de Criogenina Limier, que se transmitía en Radio Cooperativa. Yo niño, llego a Santiago, para mí venir de Punta Arenas a Santiago es como, no sé, hoy ir a la China. Entonces, llego a Santiago y me invita el diputado de mi región, que era don Jorge Suitenich. En ese tiempo los parlamentarios invitaban a tomar 11 a la Cámara de Diputados. Y yo voy a tomar 11 a la Cámara de Diputados. Y Jorge Suitenich, el diputado, me presenta a Luis Hernández Parker. Y él me dice, tú tienes que conocer a Darío Verdugo. Pero por favor, le digo, yo tengo que conocerlo. Y él me lleva a la Radio Cooperativa que estaba en Bandera 236. Ocupaba 3 pisos la cooperativa, era una radio gigantesca. Y bueno, y ahí en el departamento de prensa me presenta a Darío Verdugo. ¿Y a dónde me invita Darío Verdugo? A una concentración que se efectuaba en la Plaza de Armas, proclamación de Eduardo Frei. Estoy hablando del año 64. Ese me recuerdo, y la llegada a la radio, ¿no? Y ahí me engancho con la radio, después me invita a la Radio Cooperativa, yo estando todavía en Punta Arenas. ¿Ustedes se acuerdan los hexagonales de verano? Sí, claro. Bueno, me invitan a transmitir hexagonal de verano, y ¿saben el partido que me dan? Un tiempo con Darío Verdugo y otro tiempo con Sergio Silva, mitad de cancha cada uno, transmitíamos selección de Checoslovaquia con River Plate. Con los checoslovacos, imagínate, era niño yo, ¿no? Muy joven. Bueno, esos son los comienzos de la radio, mis recuerdos de la radio. Y la radio es un medio mágico. Es difícil de explicar lo que significa la radio. Tú llegas a rincones increíbles. ¿Cómo la gente te logra reconocer por la voz? Es mi mujer, que debe estar cobrando pensión familiar. Meta la cuchara nomás, Danilo, pues. Sí, le iba a preguntar. Danilo, hablábamos Antofagastino, importante la radio en el norte. Sí, hablábamos hace un rato en el comienzo, Vladi, sobre lo que ocurría en los 70, en los 80, también en los 90, cuando después del Día de la Radio, más o menos, después del 18, y ya en octubre empezaba a aparecer en la revista B, en los suplementos de los diarios, en las secciones de espectáculos, donde se iban los equipos radiales, que el equipo de la Chilena se iba completo a la Minería, que el de la Minería se podía ir a la Portales, que renovaba el equipo a la Portales, que se levantaban a tal relator, y era igual como se hablaba de los jugadores, que se iba un jugador a un equipo, y eso ¿cómo lo vivían ustedes? Y lo otro, ¿traía algún problema con los ejecutivos de la radio? Porque de repente tienen que haber estado negociando para callado y alguien gritaba que se estaban yendo para otra radio. Sí, en más de alguna oportunidad, y también te llamaban de repente a los ejecutivos de la radio, uno para mostrar su enojo, ¿no? Pero también en muchas oportunidades, y no es que uno haya jugado, ¿no? Decir, oye, me están ofreciendo esto, y bueno, si queremos arreglar, yo puedo continuar acá, pero me pagan más. ¿Eran contratos anuales? Eran contratos anuales, claro, eran contratos anuales. Éramos trabajadores honorarios, generalmente, muchísimos años a honorarios.
hasta que posteriormente se comenzaron a ganar juicios los tribunales cuando te despedían a un funcionario a honorarios. Hoy ser honorario, ser contratado, vale decir, para tú lograr una indemnización es prácticamente lo mismo, porque así hay antecedentes ya en los tribunales que ha fallado tantísimas veces, pero en ese tiempo éramos todos, no teníamos derecho, qué sé yo, nos tomábamos las vacaciones cuando había receso de fútbol, pero dejábamos personal de turno, pero era un trabajar de manera permanente. En tu larga, cierto, y exitosa carrera en los medios de comunicación, me imagino que tendrá un top, un podio de hitos históricos en los cuales estuvo presente, los vivió. Me imagino que ¿Partidos? ¿O goles? Uno de esos Transmisiones. es la Copa Libertadores. Colo-Colo 91. Claro, Colo-Colo 91. Sí. ¿Tiene algún podio que nos pueda, o que me pueda...? A ver, por la trascendencia que tuvo, ¿no? Claro. Es el único título que tenemos a nivel de clubes Colo-Colo, y fue el 91, antes que apareciera esta generación dorada, de la que tú fuiste un brillante baluarte, jugador. Sí, pues, goles. Uno que se ha recordado poco, se lo decía Manolo Fernández cuando ayer me llamaba, esa pelota que le mete Revetri a Hugo Rubio para que Colo-Colo sea campeón con un gol de Rubio en la cabecera norte del Estadio Nacional. 87, Temporada 86, enero del 87. La final con Palestino, ¿no? Claro. El año del golazo. Gran partido del Cóndor y de Marco Cornés, que en paz Claro, gran partido. Y fue un gran partido, era un gran palestino. Gran palestino. Y Vladimiro, a ver, colócate los fonos porque estamos escuchando algo. A ver, y compartamos un momentito de radio con nuestros amigos a esta hora junto a los tenores. A ver. Mucha emoción y el uso del lenguaje, Vladimiro, impresionante. Sí, esa noche del 91, maravillosa. Maravillosa noche del 91. ¿Ese es su top one? Ahí es cuando usted le invoca como la novia, cuando le... La novia, claro. Y por la novia de América. Bro. Recordé todas las tristezas que le había transmitido a Chile antes, ¿no? Para mi gusto, un equipo inolvidable y maravilloso. Nunca había estado más cerca Colo-Colo con Colo-Colo 73. ¿No? Ese para mí gusto, para la retina, es el mejor equipo que yo vi de Colo-Colo. De Colo-Colo 73. ¿Y usted ya trabajaba en radio en ese entonces? Sí, no, relaté. ¿Siguió toda la campaña? Relaté la campaña en la radio, mira, en la radio Magallanes. En la radio Magallanes. Con Darío Verdugo, con Máximo Clavería. Y ustedes se tienen que acordar también, él escribía más que hablaba, pero era un muy buen periodista, Hércules Zamorano. Hércules Zamorano, que trabajó muchos años en La Última Noticia. En La Última Noticia, mucho. Él seguía el tenis fundamentalmente, ¿no? Hicimos la Copa Libertadores de América con gran éxito el año 73. Yo estaba en la cooperativa y me fui con Darío Verdugo a la radio Magallanes a hacer la Copa Libertadores de América del 73. Oiga, y ahora que está tan fresco y la conmemoración de los 50 años, porque además lo vimos en el documental Gol a la Memoria que hicieron nuestros amigos de 32 Cascos, todavía disponible en el YouTube de ADN, a las pocas semanas detenido ahí, después de hacer la campaña de Colo-Colo 73. Sí, me lo han preguntado estos días, ¿no? Era increíble. O sea, es que no te puedes imaginar lo que eso ha significado y lo que significó. Yo decía, pero ¿cómo? Si estuve hace un mes acá transmitiéndoles la alegría a todo Chile. ¿Y usted lo tomaron porque estoy ahora, ¿no? Lo tomaron porque era militante de un partido? A ver, la verdad sea dicha, yo era militante del Partido Socialista. Sí, tuve la oportunidad, Allende fue senador por mi región. Acompañé a Allende muchas veces. Trabajaba haciendo un programa que se llamaba, y ustedes, no, pero sí, hoy está todo, ¿no? En la tecnología, busquen ustedes Café Campeón, un programa que dirigió el Toño Freire, en el canal
era el canal de la Casa Central de la Universidad de Chile, Canal 9. Canal 9. El Canal 9 de la Universidad de Chile. Hacíamos Café Campeón. Primero comenzó Cañón Alonso, padre, haciendo su programa. Fallecen Cañón, padre. Y llega Sergio Brodfeld, Olito Olivares y yo, con la dirección del Toño Freire, y el garzón del café, porque la escenografía era un café con invitados, el garzón del café era el recordado y querido Pepe Tapia. Entonces, bueno, pero ese canal terminó también en manos de sus trabajadores. Entonces estaba yo, mira, trabajando en la Radio Magallanes, trabajaba en el canal de la Universidad de Chile y era el coordinador de la Corporación de Magallanes en Santiago. Militante, cercano a Allende. Todos mis compañeros se iban a Dapson, lo mandaron a Dapson. Entonces yo decía, yo en cualquier momento pensaba que me iban a detener, pero nunca pensé ir al Estadio Nacional, pues. Y estuve en el Estadio Nacional. Y además quiero aprovechar la oportunidad, si ustedes me la brindan, sé que mis palabras no tienen eco, no tienen, pero el fútbol mundial, la FIFA, con la complicidad de los dirigentes del fútbol chileno, le deben una reparación al Estadio Nacional, que solo hicieron David Pizarro e Isaac Díaz cuando llevaron un ramo de flores, cruzaron toda la cancha para llevar un ramo de flores a ese sector de la tribuna de la cabecera norte, una tribuna testimonial. ¿Por qué digo yo, sabes? Porque cuando nosotros estábamos en el estadio, llegó la embajada de la FIFA a inspeccionar el estadio y a nosotros nos escondieron bajo las escotillas, nos escondieron en los camarines, y los dirigentes de la FIFA, con la complicidad de las autoridades del fútbol chileno que allí estaban, dijeron de que en el Estadio Nacional había absoluta normalidad para recibir el partido frente a la Unión Soviética por las clasificatorias del Campeonato Mundial de Alemania 74. Y nadie sobre el particular ha dicho nada. El fútbol ha guardado silencio. Y yo creo que una oportunidad, nunca es tarde, era la conmemoración de los 50 años. Vladimiro, dos cosas sobre eso. Uno. Perdona. Sí, sí. Y solo, en el momento en que yo estaba Hugo Lepe, presidente del primer sindicato de futbolistas profesionales, jugador mundialista del 62, y estuvo unos días también detenido político Mario Moreno. Estuvo detenido no en el Estadio Nacional, pero sí en la cárcel pública, el doctor Álvaro Reyes. Gente del riñón más cercano del fútbol chileno a través de toda su historia. Y mi recuerdo y un homenaje. Se ha hablado tanto de Chamaco Valdés. Chamaco dentro de la cancha, crack, maravilloso. De eso se habla. El otro día yo estaba en la Comuna de Independencia, fui a un conversatorio de la Comuna de Independencia. Chamaco Valdés tuvo, perdonen la expresión, tuvo unos huevos increíbles para llegar donde nadie había llegado. Él visitó a los presos políticos del fútbol, del deporte, no solamente aquí en Santiago, trabajó y luchó para sacar a Hugo Lepe del Estadio Nacional como ocurriera. Habló con el coronel Montero Marx, que era dirigente del fútbol. Claro. Colocolino, además. Claro. Chamaco. Y fuimos a Punta Arenas y tuvimos un día domingo un encuentro con las mujeres de los detenidos políticos en esos momentos. Y Chamaco Valdés fue al otro día, lo acompañé yo, al regimiento Pudeto a visitar a los presos políticos de Punta Arenas. ¿Qué más podía llevar? Una pelota de fútbol autografiada por el capitán de la selección chilena, como fuimos con Mario Galindo a Villa Grimaldi en su oportunidad. O sea, hubo jugadores del fútbol que tuvieron conciencia, como Carlos, evidentemente, hablo de Caselli, como el Pollo Vélez en esos tiempos, en medida de lo que era posible, a lo mejor, ¿no? Poderse expresar frente a lo que representaba ese momento trágico para la historia de Chile. Y lo que, aparte lo de Hugo Lepe, no sé, te iba a preguntar, Vladimiro, si lo tuviste con él ahí, si lo viste en el estadio, y lo otro... Estábamos en tribuna distinta. Ya, era, ¿cómo fue el regreso al Nacional después de salir tu primer partido relatado ahí? ¿En qué radio mucho, te recuerdas? En eso mucho tuvo que ver. Sí, me recuerdo la radio. Emisoras chilenas Nuevo Mundo. Nicanor Molinares me dio la posibilidad. Nicanor Molinares de la Plaza. ¿Había pasado mucho tiempo? Un año. A mí me estimuló mucho para volver al estadio
un hombre que ustedes deben recordar, José Santos Arias. Ah, sí, claro. Técnico del fútbol, jugador de Colo-Colo de la década de los 40, un hombre del fútbol, que me dijo, los buenos tenemos que ganarle a los malos. El Estadio Nacional es de los buenos, es de los hombres que le producen alegría al pueblo de Chile. Tú tienes que volver al estadio. Entonces me empujó mucho para que yo volviera, y volví al estadio. Me costó volver al velódromo del estadio. Sin embargo, volví para ver a los campeonatos nacionales, se hacían en el velódromo del Estadio Nacional, y volví ahí para ver a los ciclistas de Punta Arenas compitiendo en un campeonato nacional inolvidable. ¿Y el primer partido te recuerda? De vuelta, Sí. no me recuerdo el partido de vuelta. No me recuerdo el partido de vuelta. Mira, no me queda nada, porque el tiempo pasa y yo sé lo que significa la radio. Pero nosotros estamos Es que, escuchándote, ¿sabes? Vladimiro. Cuando yo veo a Jorge al frente, yo recuerdo, yo estaba en la radio chilena, recuerdo como si fuera hoy, y cuando Jorge Valdivia, que era un tremendo proyecto en ese momento del fútbol chileno, me ocurre como lo que ha acontecido con Osorio, que se fue a Dinamarca. Jorge se va al Rayo Vallecano, que era un equipo que se caía en la tabla del fútbol español en ese momento, y Jorge era un crack. Yo me recuerdo que llamé a su papá y hablé con tu viejo, y largo hablé con tu viejo para decirle no, que espero otra oportunidad, ya vendrán otras, en fin. Y bueno, lo vi crecer, lo vi triunfar, y me alegro mucho que ahora Muchas también gracias. comparta este amor y esta pasión del fútbol a través de los medios de comunicación, de la radio y la televisión. Vladimiro, tuya mía, para ti, para mí. Tac, tac, tac. Ustedes tienen el tac, tac de Deportes Tremac, que no me pagó nunca. No registré nunca, mis amigos de Tremac. No, a los Tremac. No, a los que quiero. Los Tremac. A los que quiero mucho. No, los quiero mucho. Muy colocolinos también, ¿ah? Colocolino absolutamente. Tremendamente colocolinos. Sí, ellos llegaron por eso a nosotros. ¿Sí? Partieron en la radio chilena. Hoy no está la radio chilena, no es competencia. Solo como nada. una gentileza para Chupete, el más joven, que nos pone al aire y que está disfrutando esta conversación, Vladimiro, ¿puedes hacernos un tac-tac Tremac? Tuya, mía, para ti, para mí. Tac, tac, tac. Remolque, Tremac. Entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia. Vladimiro, muchísimas gracias por darte el tiempo de venir a acompañarnos en este Día del Trabajador Radial. Para nosotros el enorme privilegio. Te siguen llamando. No. Está muy requerido. No, este está pagado. No, este no está pagado. Fue chupete. Una joda de Chupete, sí. Y me imagino que estás contento, estás optimista, porque hoy día tienes una función también en el deporte nacional y los panamericanos están ahí a la vuelta de la esquina. Maravilloso. La verdad es que ha sido un desafío maravilloso a estas alturas de la vida. Yo diría la guinda de la torta, después de tantos años estar trabajando en el deporte, y además con dos queridísimos amigos. De verdad que ha resultado maravilloso trabajar con... A mí me cuesta decirle, de repente me traiciona el subconsciente, hombre. Y hay que ubicarse. Es el ministro Jaime Pizarro. Entonces de repente a mí se me sale, oye, Jaime, es el ministro Jaime Pizarro. Y evidentemente otro amigo común al que queremos mucho, Harold Maynemico. Yo creo que ellos han sido muy, muy importantes para que Chile cumpla con la palabra empeñada. Y yo creo que vamos a hacer unos brillantes Juegos Panamericanos a partir de los próximos 29 días. Quedan 29 días para el inicio de los Panamericanos. Ha sido un gusto de verdad de verlo. Para nosotros, lo escuché poco, casi nada a ustedes. Para nosotros. Un gusto, de verdad, un gusto. Tienen una magnífica radio, un magnífico programa, y que sigan sus éxitos. Muchas gracias, Vladimiro. Me imagino que es enorme el cariño que hay ahí en el WhatsApp de ADN. Nos reventaron los teléfonos, ¿ah? No, también acá el primer mensaje, que Tremac se ponga con algo, lo primero, hay mucho cariño, pero Te voy a ¿sabes dejar qué? la boleta. Desde Magallanes y del norte también, la gente envía muchos cariños para Vladimiro, dicen una conversación, y eso fue lo emocionante y lo lindo de escuchar a Vladimiro, porque la gente decía, es emoción pura escuchar a Vladimiro. Le pasaban un datito también, Vladi. Hay un joven relator, se llama Tito Garrido, por si algún día le pone oído. Tito Garrido. Está comenzando, le pasan Alcalde de Rancagua. Le pasan el dato que está comenzando. Así que dicen, es muy lindo escuchar hoy a través de la radio y con los tenores al gran Vladimiro Míguez.
Gracias, Vladi. Gracias a ustedes, a todos, mi cariño. Muchas gracias. Tremenda Siempre. manera de celebrar el Día del Trabajador Radial junto a los tenores de ADN Deportes. Hoy Vladimiro Mimisa en nuestro estudio 15:35. No lo llaman.